Ok, ahora vamos a ver otro problema, que en este caso sería relacionado con unos alambres, ¿verdad? Entonces dice, localice el centro de gravedad de la figura si consta de varillas delgadas de latón de diámetro uniforme, ¿verdad? Entonces aquí, al decir al decirnos que es una varilla delgada y de diámetro uniforme, entonces esto se convierte en líneas, ¿verdad? Digamos de una forma más simplificada, ¿verdad? Para hacer el cálculo de ese centro de gravedad. Entonces, aquí en este caso, el centro de gravedad, como era la pregunta anterior, mi compañero, que era si tenemos que calcular los tres. En este caso, si nos están pidiendo los tres. ¿Por qué? Porque el cálculo va a ser más sencillo. Vean que generalmente en términos de cantidad de cálculos, generalmente andan similares. Entonces, cuando son muchos cálculos, ¿verdad? No vamos a hacer tres tablas, pero cuando es una figura más sencilla y sobre todo si tiene ejes de simetría, eso nos hace que el problema se simplifique y por lo tanto la determinación de una de las coordenadas pueda salir, digamos, de forma más inmediata o por inspección. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Entonces, en este caso, igual, eh, tenemos cuatro alambres, ¿verdad? Tenemos el alambre AB, el AD, AE y este que forma un semicírculo BDE. ¿Ok? Entonces, a este de acá, por ejemplo, lo vamos a llamar 1. A este lo vamos a llamar 2. A este 3 lo vamos a llamar el AD3 y este otro, que es el del semicírculo, lo vamos a llamar 4. Entonces ahí tenemos nuestros cuatro alambres. Entonces, si podemos ver aquí, van a ver a ciertos ejes, aquí que se van a ver, que, son, que al final se nos va a simplificar el cálculo porque ahí hay ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, para entender esto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que al, eh, vamos a decir, al ser alambres delgados de diámetro constante, así fue como lo puso el diámetro uniforme, hagamos el uniforme. Entonces, el cálculo del centro de gravedad se convierte en el cálculo del centroide. En este caso de un conjunto de líneas. Entonces, recordémonos que en los alambres los vamos a tratar como si fueran una línea. Entonces vamos a empezar primero haciendo la proyección sobre los ejes X y Y. Si nosotros hacemos y planteamos los ejes X y Y, vemos que los alambres forman aquí como un triángulo acá, ¿verdad? El A y el B. Por ejemplo, aquí está A, aquí está B, aquí está el origen O y E, ¿verdad? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, primero tenemos que determinar el centroide de estos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar el centroide? Al ser un alambre recto, y se trata de una línea recta, el centroide de un alambre sí coincide con la misma línea. No va a ser el caso para el alambre BDE, que está fuera de la línea. Entonces,
el centroide estaría en la mitad, ¿verdad? En la mitad de la línea. Entonces tenemos que determinar las coordenadas de esa. Entonces en este caso sería el C1 y el C2, centroide 1 y centroide 2. Recuerden que llamamos AB como 1 y AC como 2. Entonces, ¿cuál va a ser esas coordenadas? Entonces acá, aquí tenemos, estas serían las proyecciones. Vean que las coordenadas corresponden a la proyección sobre los ejes. Entonces, en este caso, la altura sería, en este caso, la mitad, es decir, 15. Entonces, esto aquí mide 15 pulgadas y esta distancia de acá a acá es simétrica, ¿verdad? Que en este caso esto mide, vean que es el radio 16, entonces estaría en la mitad, estaría a 8. Esto sería 8 pulgadas y 8 pulgadas. ¿Verdad? Entonces esa sería la coordenada. Y vean que la coordenada z de C1 sería 0, ¿verdad? Porque la estamos tratando como está justamente en el plano XY y por lo tanto la coordenada es z. Entonces si lo queremos ver así, el C2, ¿qué coordenadas va a tener? X va a ser 8, en Y 15 y en Z 0. El caso del C1 va a tener coordenadas en X menos 8, ven que aquí sí tenemos que respetar los signos, altura 15 y Z 0. Ok, ¿cuál es la longitud de ese alambre? Que es LAB igual al LAE, que va a ser igual a ¿quién? Igual, en este caso vemos que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos serían 16, lo voy a poner acá. Esto mide 16 y de altura es 30. $16 pulgadas acá. Entonces aquí sería 30 al cuadrado más 16 al cuadrado y raíz cuadrada. Y eso al final nos da 34 pulgadas. ¿Por qué ocupamos el largo? Porque el centroide está ubicado, tiene que ver con el largo. Ok. ¿Y qué más? Luego, como este asunto que yo les dije que se convertía en líneas, ¿por qué es en líneas? Porque nosotros tenemos, tal vez lo voy a poner aquí abajo, teníamos que el X por W es igual a la sumatoria de todos los X sub I W I, ¿verdad? Donde, estoy repasando un poquito lo que vimos de la teoría, el WI va a ser igual al gamma I, que es el peso específico, o si quieren lo ponemos, el WI es la masa por G. ¿Quién es la masa? La masa es la densidad eh, por el volumen por G. Es decir, yo puedo juntar la masa, ¿verdad? La densidad es la relación masa entre volumen, ¿verdad? Entonces, la masa es, paso aquí a multiplicar ρ por V. Entonces, G por ρ queda como G por ρ y por VI.
la G es constante, ¿verdad? Es una constante de la aceleración de la gravitación. Entonces nos queda que el WI es igual a gamma I por VI. Entonces, si igual entonces a gamma I por el volumen I, ¿quién es? Va a ser el área I por el largo I. Entonces, si gamma y A es constante, son constantes, eso es lo que al final se nos convierte que el cálculo del centro de gravedad se convierte en el cálculo del centroide. Entonces queda que el X por W por la sumatoria del XW, entonces es equivalente a X barra por gamma, gamma V igual a la sumatoria de todos los XI, gamma I, AI, LI. Pero como gamma es constante, entonces este de acá se convierte en gamma por A. Y simplificando los gamma, al final entonces no queda que el X por W va a ser igual, perdón. Aquí voy a poner el VI. Esto es lo que quería llegar. ¿Ok? Si quieren lo ponemos, bueno, dejémoslo esto como V, perdón. Tratemos esto con V y si quieren como... Bueno, este es igual a este. Entonces esto es X por gamma AL. Ok. La idea es a lo que quería llegar, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en la teoría, es esta, ¿verdad? Que al final ocupamos que para cada uno de ellos, o sea, el caso del centro de gravedad de cada uno de los alambres, ese es el centroide del alambre. Por eso es que ocupamos determinar esto. Y como es una figura compuesta, entonces tenemos que hacerlo alambre por alambre. Entonces para eso vamos a calcular, ¿verdad? Con medio de una tabla. Entonces esa sería la tabla que tenemos. Entonces aquí tenemos que la varilla AB, la longitud es 34, que fue lo que acabamos de calcular. La varilla AE también es 34. La varilla AD es 34 porque también es igual a la otra, ¿verdad? Vean que la otra, si la hago aquí, tal vez aquí un pedacito y más pequeño. Si estamos aquí, sobre el plano, que sería el plano YZ, aquí está Y, aquí Z, aquí está O. Esto también tiene 30 y tiene el mismo radio de 16. Entonces esto mide aquí 16 y esto mide 30. Entonces en este caso el C3 que llamamos acá, que está aquí, este sería el C3. Este C3 también sería la proyección aquí. Vuelvo a poner igual que el otro. Sería la proyección acá y la proyección acá. Entonces es lo mismo, 6, digo 16 entre 2, 8 y la mitad de 30 que sería 15. Y entonces poniéndolo en términos de coordenadas, sería en X es 0, ¿verdad? Porque estoy sobre el plano YZ. Entonces en X es 0. En Y sería
positivo, que sería la mitad, 15. Aquí para no confundir, este 30, voy a ponerlo aquí como a dimensión total, porque parecerá que 16 es esto, no, en realidad es 30 es esto. Aquí es 15. Y este 16 igual es la dimensión total sobre la coordenada z de este alambre, que se mide aquí 16 y aquí sería 8. Entonces esta coordenada de acá sería 0 en x, en y, que hay 15, y en z 8 positivo. Entonces sería la coordenada C3. ¿Estamos de acuerdo? Y como es el mismo la longitud es igual a la otra, igual, entonces lo vamos a poner acá, el L, este sería AD, aquí está A y aquí está D, LAD es igual a esta misma, que es 30 al cuadrado más 16 al cuadrado raíz cuadrada, y eso nos da 34 pulgadas. Okay, entonces por eso es que aquí viene 34. El arco BDE, ese arco BDE, la longitud, ¿cuál va a ser? BDE va a ser el de una semicircunferencia, ¿verdad? La longitud de una semicircunferencia, que es pi por r. Entonces sería 16 pi pulgadas. ¿Verdad? El r es 16. Ahí se ve en el dibujo. Entonces aquí lo podemos poner como 16 pi. ¿Cuál es la coordenada x1 de AB? Sería menos 8. O sea, es menos 8, 15, 0. Entonces AB sería menos 8 en x, 15, 0. La otra era simétrica, era 8, 15, 0. La AD, 0, 15, 8, 0, 15. Queda muy bien eso, 5, 5, 8. Y del arco, ¿qué pasa con el arco? El arco, vemos que igual hay un eje de simetría, ¿verdad? Que sería el eje Z. Entonces el centroide estaría aquí. Entonces el centroide, que sería el centroide de 4, sería el C4. Entonces tenemos que irnos a las tablas para el caso de un semicírculo, y esa es la famosa 2R entre pi. ¿Okay? Entonces esto mide 2R entre pi. Y esa sería la coordenada z, en z, tanto en x como en y es 0. Entonces aquí sería en x es 0 porque estamos en el plano xz, pero sobre el eje z, y aquí sería 2R entre pi. Ponerle aquí 2R entre pi, y eso nos da 10,186, o 2R sería 2 por 16, sería 32 entre pi. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es multiplicar esto, ¿verdad? Multiplicar cada una de las columnas. Entonces, la ventaja que al tener unas en 0, ¿verdad? Entonces aquí las llenamos de una vez, ven que este es 0, este es 0 acá. En x este es 0, y aquí es 0, y aquí es 0. Entonces sería 34 por menos 8, que sería menos 272. 34 por 8 es 272. Ven que aquí hasta el final se va a cancelar. Es 510. Este aquí nos da 510, que sería 34 por 15. Y aquí también 510.
Y 34 por 8 es 272. Y 16 por pi, 16 pi por 32 entre pi, se cancelan las pi, y queda 16 por 32, y 16 por 32 es 512. Entonces muchas veces cuando estemos trabajando, en este caso, por ejemplo arcos, les aconsejo que trabajen, dejen los pi porque posiblemente se cancelen antes de hacer el producto, ¿verdad? Y así tenemos números un poco más redondos. Entonces, como nosotros queríamos calcular la coordenada, entonces tiene que ver con las sumatorias. Entonces aquí tenemos que hacer las sumatorias. Entonces la sumatoria del L sub I, en este caso sería 152.27. Ahí sí tenemos que transformar el pi, ¿verdad? Pulgadas. La sumatoria de todos los X, Y, L, I es 0. Ven acá, esta se cancela. Esta de acá, la sumatoria de todos los Y, Y, L, I sería 510 por 3, que sería 1530 pulgadas cuadradas. Y la sumatoria de todos los ZI, LI sería 784. 784 pulgadas a la cuadrada. Entonces el centro de gravedad, ¿cuál sería? Entonces sería el X, la coordenada X, por LI, X por L, perdón, es igual a la sumatoria de todos los X y LI. Entonces X barra va a ser igual a la sumatoria de todos los X y LI entre la sumatoria de los LI. L mayúscula, la L total es la sumatoria de todos los individuales. Entonces aquí nos queda que esta sumatoria es 0. 0 entre eso es 0. Para el caso de Y, yo no sé si tenía otra sí. Para el caso del Y, va a ser igual a la sumatoria de todos los Y, LI entre la sumatoria de los LI. Entonces, en este caso, el LI nos dio 1530. 1530 pulgadas cuadradas entre 152,27. Eso nos da al final 10,05. La coordenada Z, igual lo mismo, pero para la coordenada Z, entonces sería la sumatoria de todos los ZI, LI entre la sumatoria de los LI. Entonces, perdón. ¿Cuánto nos dio la sumatoria de los 784? Entonces sería 784 pulgadas cuadradas entre el mismo L, 152.27. Y eso nos da 5,15. Entonces finalmente el centro de gravedad G, que es de coordenadas X barra, Y barra, Z barra, ¿verdad? Va a ser entonces, en X es 0, en Y es 10,05 y en Z 5,15. Todo eso en pulgadas. Y esa entonces sería la respuesta del problema, ¿verdad? Para determinar el centro de gravedad, que corresponde entonces al centroide, en este caso por tratarse, centroide de líneas, al tratarse de alambres delgados, cuya sección es uniforme, ¿verdad? Y densidad constante.